Romanos 1. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Pero primero vamos al Señor a pedirle que unja y bendiga nuestro estudio. Padre, te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú, una vez que estamos hoy empezando esta carta a los Romanos, Señor, de que tú verdaderamente nos hables a través de tu Espíritu, Señor, utilizando tu palabra escrita, Señor. Ciertamente nadie necesita escuchar lo que yo conozco, mis ideas. Realmente lo que todos necesitamos es escuchar tu voz, conocer tu palabra a través de tu Espíritu. Así que somos tuyos, Señor, y dependemos completamente de que tú verdaderamente nos unjas mi boca, mis palabras, pero sobre todo nuestros corazones para recibir tu palabra, la rema que tú prometes, Señor, a todos aquellos que te buscan diligentemente. Aquí estamos, Señor, somos tuyos, glorifícate en nuestras vidas, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pues amén. Ok, bueno, básicamente acabamos de terminar la semana pasada la segunda de Corintios, y básicamente, como hemos estado haciendo, es que hemos estado viendo a través del estudio del Nuevo Testamento, después de los Evangelios, en forma cronológica. Lo que hicimos anteriormente fue que empezamos obviamente el libro de Hechos, y a través, en la medida que íbamos el libro de Hechos, hemos estado saliéndonos del libro de Hechos en la medida en que en el tiempo los eruditos de la palabra coinciden o especulan de que potencialmente esos fueron los momentos en que se escribieron las diferentes cartas del Nuevo Testamento. Entre ellas hemos estado estudiando Santiago, Gálatas, estudiamos Primera y Segunda de Tesalonicenses, después estudiamos Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y hoy estamos estudiando Romanos, porque bueno, básicamente la última vez que estuvimos en Hechos fue en Hechos 20, y dejamos básicamente a Pablo en Hechos 21, donde vemos que cuando cesó el alboroto que estaba sucediendo en Éfeso, dice, Pablo mandó a llamar a los discípulos, y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Cuando él estaba en Macedonia, escribió, se supone, la carta a la Segunda de Corintios. Desde Éfeso escribió la Primera de Corintios, después se fue a Macedonia, escribió la Segunda de Corintios, y después dice el versículo 2 de Hechos 20, que recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones, y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses, como los judíos tramaban un atentado contra él. Cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Básicamente, nada más que rapidito, en forma de que esos son los únicos 3 versículos que vamos a ver hoy del libro de Hechos, pero básicamente lo que nos dicen es que Pablo se movió básicamente de Macedonia, potencialmente estaba en Tesalónica, donde escribió Segunda de Corintios, y de ahí se fue a Corintios a visitarlos como él prometió que los iba a visitar, y de ahí coinciden los eruditos que escribió la carta de Romanos. Pero entonces, ahora que estamos en Romanos, tenemos aquí básicamente en forma de introducción, porque tenemos que ver aquí, bueno, nosotros no abrimos la Biblia y la leemos como quien es un libro de un horóscopo, y lo abres y a ver dónde cae. Nosotros, cuando leemos, tenemos que saber quién lo escribió, a quién se lo escribió, cuál fue el contexto y todo esto. Entonces, la carta de Romanos, básicamente, mira, cuándo y dónde se escribió la carta, ya lo hablamos, al final de su tercer viaje misionero, potencialmente por ahí en el año 57 después de Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente Pablo tiene aproximadamente 25 años de haber conocido al Señor personalmente, y ha estado sirviéndolo por estos 25 años, y se supone que potencialmente fue por ahí en el año 57 después de Cristo que Pablo escribe esta carta. Quiero que vean rapidito aquí un mapita del tercer viaje misionero de Pablo, donde ven que empieza ahí, me disculpa que está en inglés, pero en la ciudad de Antioquía. Se va por toda la región de Galacia, llega a Éfeso, y de Éfeso sube. Entonces, como estamos hablando, de Éfeso potencialmente fue donde escribió el Primera de Corintios, después se fue hacia el área de Macedonia, donde dice Tesalónica, donde escribió Segunda de Corintios, y después bajó a la parte de Acaya, en la parte sur, por ahí donde está Atenas y todo esto, que está Corintios cerca. Y más o menos ahí realmente es donde Pablo potencialmente es su tercer viaje misionero, que después vemos que se regresa por arriba por Macedonia, baja otra vez a Éfeso, agarra el barco, y después en última instancia termina en Jerusalén. Más o menos así, como para que veamos y estuviéramos un poco ubicados, que es el tercer viaje misionero en el año 57 después de Cristo, donde coinciden los eruditos que Pablo potencialmente escribió esta carta.
¿ok? Desde la ciudad de Corinto. ¿Ok? O sea, ¿qué es el libro de Romanos? Básicamente, ¿qué es el libro de Romanos? Mira, Romanos es una carta de presentación de Pablo a los romanos, donde Pablo expone su teología de forma ordenada y concisa. Realmente, en Roma no se sabe realmente cómo empezó la iglesia de Roma, pero muchos coinciden que potencialmente fueron gente que se salvó el día de Pentecostés, que lo vemos ahí en Hechos 2, aproximadamente unos 25 o unos 26 años antes de que se escribe esta carta. Y muchos de los que estaban en Pentecostés se decían que eran de Roma, y potencialmente de estos se fueron a Roma, regresó a sus casas, y eventualmente se estaba formalizando, se formó en estos años un grupo de creyentes, una iglesia ahí en Roma. Y básicamente Pablo no los había visitado todavía, y escribe Romanos como una carta de presentación de sí mismo, donde Pablo expone su teología de forma ordenada y concisa. Y vemos que el libro de Romanos es un libro que es sumamente rico en doctrina y teología por esta misma razón. Este libro ha sido libros que ha utilizado el Señor para la salvación de gente como San Agustín, el mismo Martín Lutero. Hablan y fueron como quien dice, salvados mediante la lectura el estudio de esta palabra. El mismo John Wesley también se dice que se salvó en última instancia cuando escuchó una prédica de los comentarios de Martín Lutero acerca del libro de Romanos. O sea que es un libro que es sumamente... hay muchos que dicen que si te vas a conocer un libro de la Biblia, el que hay que conocer es Romanos. ¿Qué es Romanos? Ya lo vimos ahí, que es una carta de presentación de Pablo, donde Pablo expone su teología de forma ordenada y concisa. ¿Cuál es el propósito del libro de Romanos? Básicamente, en forma como quien dice de conjetura, muchos no se sabe exactamente, la escritura no es clara, pero muchos, como quien dice, tratamos no quiero decir adivinar, pero es que la palabra me viene en inglés, pero se cree básicamente que puede ser para pedir apoyo para un futuro viaje misionero a España, que Pablo está pendiente, ya se había predicado el Evangelio en todo el área de Asia y todo esto, y Pablo estaba preparándose para ir hacia España, y como su iglesia madre, el que lo enviaba, estaba en Antioquía, Antioquía quedaría muy lejos de España, y estaba buscando conocer a esta gente de los romanos que estarían potencialmente más cerca de España. En última instancia Pablo no llega a España, pero finalmente llega a Roma. Otra opción era que era para procurar unidad en la iglesia de Roma, porque cuando vemos al final de Romanos, Pablo se dirige y trata de resolver y da instrucciones acerca de un poco de división y problemas que habían entre los gentiles y los judíos y todo esto. Entonces es probable que no sea ni una ni la otra, sino las dos. Pedir apoyo para un futuro viaje misionero a España y utilizar Roma en cierta forma como base de operaciones. Y obviamente Pablo se está presentando después de 25 años con esta carta a los romanos, donde es bien conciso en cuanto a su teología, en cuanto a lo que cree, y por ende tenemos entonces un tratado básicamente de teología, el tratado de teología más perfecto que existe. Otro punto que tenemos aquí es ¿cuál es el tema principal del libro de Romanos? El tema principal del libro de Romanos, mira, básicamente es el Evangelio de Jesucristo. El tema principal es el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Mira, en este libro Pablo explora y expone el problema del pecado de la raza humana, la solución procurada por Dios en la cruz de Jesucristo y la gloria que una relación personal con Jesucristo provee al alma humana. Leo de nuevo, dice, ¿cuál es el tema principal de este libro? El Evangelio de Jesucristo. En este libro Pablo explora y expone, primero que nada, el problema del pecado de la raza humana. Después provee la solución para ese problema procurada por Dios en la cruz de Jesucristo, y en última instancia expone la gloria que una relación personal con Jesucristo provee para el alma humana, toda alma que decida arrepentirse y someterse al señorío de Jesucristo en sus vidas. En cuanto a cuál es la estructura general del libro de Romanos, básicamente de forma muy por encima, el libro de Romanos está dividido en estas partes. Básicamente tiene una introducción y una conclusión al final, obviamente. Y en el medio, entre la introducción y la conclusión, primero habla de pecado, en el capítulo 1, 18 al 3, 20,
Después habla de salvación del 3:21 al 5:21, y después habla de santificación en el capítulo 6, 7 y 8, de la soberanía de Dios en el capítulo 9, 10 y 11, y en última instancia habla de servicio en el capítulo 12 al capítulo 15, 13, finalizando con la conclusión del 15, 14 al 16, 27. Pero básicamente habla de pecado, de la salvación, de la santificación, la soberanía de Dios, y después al final da unas enseñanzas en cuanto al servicio a Dios. ¿Ok? Bueno, eso básicamente, como quien dice, en forma de introducción para que sepamos qué estamos leyendo cuando empezamos a leer la carta de Romanos. Es Pablo, como en cierta forma, dirigiéndose a la iglesia que estaba en Roma, en cierta forma presentándose de antemano antes de ir. ¿Ok? Entonces ahora leemos en el versículo 1, dice Pablo, finalmente carta de Romanos, versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. El primer versículo que vemos ahí es que Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Esa palabra siervo es la palabra doulos, que básicamente significa esclavo voluntario. Esclavo voluntario. Hay diferentes tipos de esclavos. Había el esclavo forzado, bueno, y había el esclavo voluntario. ¿Cómo es el esclavo voluntario? Bueno, pues sí, en Éxodo 21:2 la ley decía que si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años nada más, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. ¿Okay? Es decir, todo hebreo que por no saber manejar sus finanzas termina en la esclavitud, se vendía a un amo por lo máximo 6 años, y después de 6 años el amo tenía que dejarlo ir y condonar su deuda, básicamente. Pero ¿qué pasaba? El doulos era básicamente el siervo voluntario que después de los 6 años de servicio escogía, en última instancia, no irse y seguir siendo, como que dice, pertenencia de su amo por forma voluntaria. Es decir, ha conocido, le gusta básicamente a su maestro, a su dueño, y prefiere quedarse como esclavo de la persona que lo ha estado tratando muy bien estos últimos 6 años, y decide hacerse esclavo voluntario de esa persona para siempre. Las escrituras no nos graban y no nos dicen en ningún lugar donde alguien lo haya hecho, pero ciertamente una figura de Jesucristo mismo con Dios, y como nosotros debemos de ser en última instancia esclavos de Jesucristo, pero esclavos voluntarios. Jesucristo no tiene esclavos forzados. Es decir, nosotros estamos llamados a ser, como dice Pablo ahí, siervos o doulos, que son esclavos voluntarios de Cristo. Y Pablo es lo que dice, Pablo, siervo o esclavo voluntario de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Fíjate que primero dice que él es un siervo, que él es un esclavo voluntario, antes de decir que él es un apóstol apartado para anunciar el evangelio de Dios. Yo quiero pararme aquí también un poco en la parte del apóstol, porque hay mucho desorden muchas veces, para mi gusto, en forma de verlo en la palabra, de gente que se autodenominan apóstoles, y en cierta forma muchas veces lo utilizan para poner un título y elevarse por encima de la congregación. No siempre, pero muchas veces ese es el error en que se cae. Y bíblicamente vemos tres tipos de apóstoles que hay en la palabra. Apóstoles que han sido el apóstol que ha sido ungido por el Padre, que fue Jesucristo, los apóstoles que fueron asignados por el Hijo, que fueron los 12 apóstoles, y en última instancia después apóstoles que fueron asignados por el Espíritu Santo, donde vemos en la palabra que hay varios básicamente enviados de Dios. El Espíritu Santo los unge, los lleva, como básicamente son misioneros, son gente que son enviados. Eso es lo que la palabra en última instancia apóstol significa. Vemos ahí en Hebreos 3:1 donde dice, donde habla de Jesús como siendo un apóstol, dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Jesús como el apóstol asignado por Dios, los 12 apóstoles como los apóstoles asignados por Jesucristo, y en última instancia misioneros o apóstoles de hoy día que son asignados por el Espíritu Santo, pero en el tema de que ya no es algo de apóstol con el sentido de autoridad, sino más bien en el sentido de enviados de Jesucristo. Dice entonces, si volvemos a leer, dice: Pablo,
siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, enviado, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Básicamente todo eso está basado, es una continuación de lo que la palabra de Dios había prometido. Dios había prometido en su palabra en las Escrituras del Antiguo Testamento. Dice, este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces básicamente aquí nos habla de la dualidad de Jesucristo, que Jesucristo era un hombre, un perfectamente hombre y era perfectamente Dios. Como hombre era descendiente de David, pero como Hijo de Dios, básicamente, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo fue designado con poder como Hijo de Dios, como mediante la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Acuérdense que siempre la relación con Jesucristo es una relación de siervo-señor, donde Jesucristo es el dueño de sus siervos. Siempre es una relación de Jesucristo es el Señor, es porque nosotros somos sus esclavos. ¿Ok? Versículo 5 dice, por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Y esto está, en cierta forma lo estábamos estudiando, utilizando como escritura auxiliar en el estudio del domingo, porque básicamente estamos hablando de la semana pasada, que estar en la fe significa obedecer la fe, obedecer la realidad de Jesucristo como Señor. Y el llamado siempre es, fíjate como dice, que por medio de Él, de Jesucristo, y en honor a su nombre, recibimos quienes, Pablo y los demás que son enviados para predicar el Evangelio, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones de que obedezcan la fe. ¿Cuál es el Evangelio en última instancia? Mira, somete tu vida al señorío de Jesucristo y Dios promete que si tú haces eso, Él perdona todos tus pecados. Eso es lo único que Dios exige para perdonarte todos tus pecados, que tú te arrepientas, que tú le entregues tu vida a Jesucristo como el Señor de tu vida, como el dueño de tu vida. Y eso significa que en forma práctica tú busques entonces vivir acorde a la voluntad de Dios, basado en sus enseñanzas, que Él sea el Señor de tu vida. Fíjate, por eso que dice, para que persuadir a todas las naciones. En el decir, cuando Pablo dice todas las naciones, está queriendo decir en forma contraria a los judíos. Hay judíos en el mundo, en forma bíblica, hay judíos y hay gentiles. Judíos es el pueblo judío, los israelitas, y gentiles son todos los que no son judíos. Y cuando se habla de las naciones, también se habla es una forma de decir de los gentiles, de los que no eran judíos, básicamente a todo el mundo, no solo a los judíos, sino a todo el mundo. Por eso que dice persuadir todas las naciones a que obedezcan la fe. Persuadir a todas las naciones a que se sometan al señorío de Jesucristo para estar en la buena con Dios y poder tener una relación personal con Él. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Y lo subrayé aquí porque hay que entender que la salvación es por llamado. La Biblia enseña que nadie se salva solo. Okay, nosotros básicamente no tenemos como personas que estamos muertas espiritualmente, no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, y siempre es un llamado. Al mismo Jesús lo enseñó en Juan 6, donde él dice que nadie puede venir a Él a conseguir salvación a menos que el Padre lo traiga. Entonces siempre es un llamado, el llamado en última instancia del mismo Jesucristo. En el versículo 7 dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Llamados a ser santos, eso significa que llamados a ser esas personas que están con una aureola, y eso no es lo que la Biblia realmente habla de ser santo. Una persona que es santa es una persona simplemente que pertenecen a Jesucristo, y por asociación entonces ellos consiguen la santidad, en el sentido de que la palabra santo significa apartado para alguien, santos de Jesucristo, santos de Dios, son personas que han sido apartadas del mundo y ahora pertenecen a Dios, que ya no son sus propios dueños. De hecho, ya no le pertenecen al enemigo, al diablo, a Satanás, al sistema del mundo, sino que los sacaron del mundo y los pusieron en la familia de Dios. Una persona separada, una persona separada para Dios. Eso es lo que significa ser santo. No significa en última instancia de que tú seas una persona que nunca peques. Simplemente significa una persona que ahora tú no te perteneces a ti mismo, sino que tú le perteneces a Jesucristo. Santos son en última instancia todos los cristianos.
Todos los que verdaderamente se someten al Señorío de Jesucristo y nacen de nuevo son santos. Por eso que dice, les escribo a ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y yo digo una cosa, yo me quiero tomar el tiempo aquí para explicar estas palabras, porque muchas veces leemos estas palabras y se convierten tan del día a día que las leemos y le pasamos por encima, pero realmente muchas veces no entendemos realmente lo que significan en forma bíblica. En el versículo 7 cuando dice que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Mira, ¿qué es la gracia? En última instancia la gracia es el favor de Dios. Que consigan gracia es que consigan el favor de Dios, su poder, la influencia divina de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacer que la influencia divina, el poder de Dios, para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cuando la palabra habla de que como dice aquí, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo nos concedan gracias, que nos concedan el poder para cambiar, el poder de Dios para cambiar, para verdaderamente implementar cambio en nosotros, que Él lo implemente a través de su poder y no del poder de nuestras propias fuerzas, y así poder ser cambiados genuinamente de adentro para afuera. Eso cuando dice que nos den gracia, y eso es lo que está hablando. Y cuando dice que nos den paz, mira, paz en forma bíblica tenemos que verla de dos formas. Hay como que dice dos tipos de paz de la cual habla la Biblia. Primero habla de paz con Dios, y lo vemos ahí en Romanos 5, y ya lo vamos eventualmente a estar estudiando. Pero en Romanos 5 habla de la paz con Dios, porque hay la paz con Dios y la paz de Dios, que dice la palabra. La paz con Dios habla Romanos 5.1, donde dice, por ejemplo, que en Romanos 5.1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos entonces paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La realidad de que la palabra enseña que todos nacemos enemistados con Dios, porque si Dios es Dios y Él es soberano, y Él es el dueño de todo, y nosotros estamos viviendo nuestra vida como si Dios no existiera, y sin interesarnos cuál es su voluntad, estamos viviendo, como dice, en rebeldía, y estamos, como que dice, enemistados con Dios. Y primero que nada tenemos que conseguir paz con Dios. Cada vez que nosotros pecamos incurrimos en una deuda, y esa deuda ha de ser pagada. Dios no va a condonar las deudas de nadie, es lo que enseña la palabra, porque Él estaría siendo injusto, y Dios es infinitamente justo. Entonces Dios no condona las deudas, Dios exige paga. El punto es que entonces Él consiguió la manera de que Jesucristo, su Hijo, pagara la deuda por nosotros. Y cuando Jesús, por fe, paga nuestra deuda, entonces nosotros estamos reconciliados con Dios y conseguimos la paz con Dios mediante la fe en Jesucristo. Y esa paz con Dios le da pie entonces a lo que llaman la paz de Dios, que es la que se habla entre otros lugares en Filipenses 4.7, donde dice, si leo un poquito antes del versículo 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y que dice, y la paz de Dios, esa es la paz, fíjate que no es la paz con Dios, sino y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El punto es que entendamos eso, que cuando entonces Pablo dice que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, es para obtener primeramente la paz con Dios, y después que tenemos paz con Dios y empezamos a tener una relación de amor con Dios, entonces podemos conocer la paz de Dios. Y como acabamos de leer en Filipenses 4.7, es una paz que sobrepasa en todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y en última instancia, tenemos que tener cuidado de no querer vender a la gente primero la paz de Dios, sin antes darles la oportunidad de entender y la necesidad de buscar la paz primeramente con Dios. Por eso que nosotros, nuestro ministerio es principalmente, como dice 2 Corintios 5, dice que nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Advertirle a la gente la necesidad que tienen de reconciliarse con Dios y enseñarles la manera. Compartir el Evangelio es tan sencillo como decir a una persona, ¿sabes qué? En última instancia todo ser humano necesita reconciliarse con Dios, porque si pasa la eternidad, si se muere y no se ha reconciliado con Dios, lo que le espera es el infierno. Pero, ¿tú sabes qué es lo único que Dios exige para perdonarte todos tus pecados? Y reconciliarte completamente con Él, y perdonarte tus pecados pasados, presentes y futuros, y para siempre. Una sola cosa, acorde a Juan 6, 28 y 29, que tú le entregues tu vida al señorío de Jesucristo. ¿Ok?
En última instancia, consigue la paz con Dios, reconcíliate con Dios primero para que puedas tener una relación de amor. Después que tienes la paz con Dios, puedes entonces empezar a crecer en santidad para poder disfrutar de la paz de Dios. Y por eso es que dice que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. El problema en última instancia es para nosotros verdaderamente poder conseguir esta paz. El problema, entonces, como vemos aquí en el versículo 8, pasamos entonces al tema principal del capítulo 1, el 2 y el 3, donde básicamente Pablo está escribiendo todo este tratado teológico para exaltar y dar a conocer en forma contundente el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de que es posible tener una relación de amor con Dios a través de fe en Jesucristo. Y lo que les acabo de decir yo, porque en última instancia no me aguanto las ganas de compartir la buena noticia. Pero el punto es que la buena noticia de Jesucristo en la cruz, pagando todos nuestros pecados, no es buena hasta que nosotros entendemos la realidad de que nosotros estamos enfermos de pecado. Y que nosotros en última instancia, si no resolvemos esa enemistad con Dios, cuando nosotros pasamos a la eternidad y no nos hemos reconciliado con Dios, el destino eterno es un destino sin Dios, un destino en el infierno. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, para que la buena noticia de Jesucristo sea buena, hay que pintarla en el trasfondo de la realidad de la mala noticia, que es el problema de pecado, que todo ser humano nace inherentemente y naturalmente con ese problema. En última instancia es el problema que lo separa de Dios, que es la fuente de la verdadera felicidad y la verdadera vida plena. La capacidad de nosotros conocer la gloria de Dios es lo que realmente hace a un ser humano feliz, pues. Y el problema es el problema con el que todos nacemos, que es un problema de pecado, un problema de estar enemistados con Dios. Y por eso es que antes de que tú conoces el Evangelio y lo crees, muchas veces la figura del Dios de la Biblia es una figura incómoda. ¿Por qué? Porque vemos en el Antiguo Testamento es un Dios molesto, un Dios bravo, un Dios que no le gusta el pecado y lo castiga. Pero entonces, como si tú no tienes la noticia de cómo reconciliarte con ese Dios, entonces o tienes dos opciones, o te inventas otro Dios. Pero el problema con inventarnos otro Dios que no es el Dios verdadero y el único Dios que salva es el de la Biblia, y terminas con un Dios que es básicamente superstición. O dices, tratas de negar la realidad de que Dios existe y tratas de ser ateo y decir, no, todo eso esa es la religión, eso lo inventaron las abuelas para mantenerte, como quien dice, bajo control y toda la condenación y todo esto, eso no es la realidad. La manera verdadera de lidiar con el Dios de ira, que es el Dios de la Biblia, es conseguir el perdón de los pecados en Cristo Jesús y entender que en Cristo Jesús tú puedes ir en dirección a ese Dios de ira para poder conocer su amor, que Él también es un Dios de amor infinito. De paso, quiero que entiendan, porque muchas veces no pueden conciliar o reconciliar en su mente la realidad de que si es un Dios de ira, ¿cómo va a ser un Dios de amor? O si es un Dios de amor, ¿cómo va a ser un Dios de ira? Y la realidad es que en última instancia Dios es un Dios de ira infinita porque Él es un Dios de amor infinito. El punto es que mientras uno más ama, uno más odia. Esa es la realidad y muchas veces nos cuesta entenderlo, pero mientras tú más amas, más odias. Por ejemplo, mientras yo amo a mi más pequeñito, a Samuel, ponte tú, a mi hijo que tiene 4 años ahorita, 5 años, perdón. Dice, mientras yo más amo a Samuel, ¿qué crees tú que voy a sentir yo a una persona que quiere venir a hacerle daño a mi hijo Samuel? Odio, porque mientras más amo, más odio. Mientras más amo al objeto de mi amor, más odio a cualquiera que quiera hacerle daño al objeto de mi amor. Entonces, si Dios nos ama, si Dios te ama a ti, como dice la Escritura, ¿cómo crees tú que Dios se siente cuando Dios te ama a ti en forma infinita y vengo yo con mi pecado a lastimarte? Eso es una de acción y reacción. Su mismo amor por ti causa odio por mi acción pecaminosa que te va a herir. Entonces fíjate que en última instancia, la palabra dice que en última instancia nosotros nos salvamos es del amor de Dios, porque su amor, mientras más ama, más odia, y Dios exige paga por el pecado. Y por eso es que en última instancia Dios es un Dios de ira y es un Dios de amor. Pero en Cristo Jesús tenemos la ira de Dios resuelta con aquellos que creen, y creyendo en Dios
creyendo en Jesucristo, perdón, podemos entonces ir en dirección a Dios y poder conocer su amor y su paz y su luz. Ok, lo que quería decirles entonces es que básicamente del versículo 8 en adelante, Pablo empieza a hablar del problema de pecado, y primero empieza del problema de pecado con los gentiles, el capítulo 2 es más que todo el problema de pecado de los judíos, y en última instancia el capítulo 3 empieza con la parte de que básicamente Pablo está teológicamente acusando a todo el mundo de ser pecadores, a todo el mundo de estar con este problema de pecado, para que no quepa la menor duda de que todos nacemos con ese problema y todos necesitamos resolverlo, para ponerle como que dice, un tono de urgencia a la realidad del pecado, de lo destructivo que es y del verdadero problema final de separación de Dios en forma definitiva y para siempre. Versículo 8 dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Básicamente Pablo está diciendo, mira, hemos escuchado de su fe y el mundo entero habla de su fe y estamos muy complacidos con la realidad de que ustedes existan, básicamente, que tengamos nosotros hermanos allá en Roma. Y dice: Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Básicamente los recuerdo a ustedes en mis oraciones sin cesar. Y básicamente Pablo, que está diciendo que Pablo oraba constantemente por esta gente. Dice: siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Fíjate que Pablo dice que si es la voluntad de Dios. En última instancia, sabemos en última instancia que Pablo termina en Roma en forma, probablemente no como él hubiese querido originalmente, pero básicamente en el final de este viaje misionero va a Jerusalén, y Jerusalén lo ponen preso y de ahí lo llevan a hacerle juicio en Roma como un prisionero. Pero fíjate que Pablo dice aquí: siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se abra ahora el camino para ir a visitarlo. Si es la voluntad de Dios. Eso me recuerda ahí en Santiago 4:13, donde Santiago dice: ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece hoy un momento y luego se desvanece. Dice en el versículo 15 de Santiago 4, dice: más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Básicamente, como que dice, la soberbia muchas veces de nosotros de hacer planes y no considerar la realidad de que se haga la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Y te digo una cosa, esto es una actitud que muchas veces gente que viene a la iglesia, gente que se creen cristianos, pero básicamente todavía están viviendo acorde a sus deseos y a su voluntad y no se han entregado verdaderamente a Jesucristo, pero buscan a Dios por lo que les puede dar, un Dios utilitario, y en última instancia viven sus vidas sin estar sometidos a la voluntad de Dios, sino que todavía viven para su propia voluntad. Es como dice, todavía están orando al yo. Y en última instancia nosotros más bien, el formato bíblico es que nosotros ponemos todas nuestras ideas, todos nuestros querer, todo lo que tiene que ver con nosotros los ponemos en la cruz, y de ahora en adelante yo hago lo que Dios dice, yo me someto al señorío de Dios en su palabra. Mira que el mismo Jesucristo lo hizo en Lucas 22, vemos cuando Jesús estaba orando justo antes de ir para la cruz. Justo antes que él sabía que lo venían a arrestar, le dice: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesucristo no quería ir a la cruz, en su propia persona. Él le dice al Padre: si hay otro plan para la salvación del mundo, si es posible, ahórrame este trago amargo. Pero sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la respuesta fue: ¿sabes qué? No hay otra manera. Y tuvo que ir a la cruz. Pero fíjate, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso es que hago el comentario, porque aquí Pablo dice: siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Versículo 11 dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Básicamente Pablo está diciendo
quiero ir a verlos para ver cómo yo puedo, en cierta forma, es un lenguaje que utiliza, que es bíblico, que yo puedo llenar cualquier deficiencia que tengan, para que yo pueda de repente bendecirlos, impartir un don espiritual que los fortalezca. Y es la dinámica que tenemos en la iglesia, donde nosotros todos estamos caminando con el Señor, y yo me beneficio por las áreas de conocimiento en que el Señor te ha iluminado lugares oscuros en tu corazón, y tú puedes ministrármelos a mí, y de la misma manera que yo puedo a través de mí andar con el Señor, que Él me ha iluminado lugares de oscuridad, yo puedo iluminártelos a ti. Ahí nos estamos compartiendo una dinámica, nos estamos compartiendo la vida que Dios nos ha dado, la luz que Dios nos ha dado, porque en última instancia Jesucristo nos dice que si nos mantenemos en sus enseñanzas, en Juan 8:32, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Bueno, así es como en cierta forma es la dinámica de la iglesia, donde todos nos beneficiamos. Como dice aquí, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlo, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Y aquí es donde básicamente los eruditos de la palabra reciben la idea de que potencialmente la razón principal por la cual Pablo escribió esta carta es porque pensaba ir allá, como dice, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones, básicamente de una ofrenda o de una ayuda en última instancia para continuar con la propagación del Evangelio a todo el mundo. Versículo 14 dice: estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de los que creen, bien sea de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y es uno de los versículos más conocidos de la palabra. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Fíjate que la palabra dice en Efesios 2 que somos salvados por gracias mediante la fe. Bueno, y por eso que en cierta forma la definición de gracia es el poder de Dios. Porque aquí vemos la conexión. En última instancia, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Quién nos salva? El poder de Dios. ¿Quién nos mantiene salvos? El poder de Dios. ¿Quién nos santifica? El poder de Dios. Es por gracia, es teniendo acceso a que Dios haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Versículo 17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, o más originalmente es de fe a fe. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente, primero que nada, la justicia que proviene de Dios. ¿Qué significa eso? Mira, el mismo yo lo tengo aquí, bueno, no lo tenía, pero en mismo Romanos 5 habla de que hay dos tipos de justicia: la justicia humana y la justicia de Dios. ¿Cómo es eso? La justicia humana es, bueno, cada vez que tú pecas, tú incurres en una deuda con Dios, y la justicia humana es tratar de tú pagar esa deuda tú mismo. ¿Cómo? Bueno, portándote bien, siendo obediente a la palabra, y todo esto teniendo la intención y como que dice, la mala información de querer pagar tu deuda tú mismo, porque todavía estás potencialmente viviendo bajo la ilusión de que tú en cierta forma puedes hacerlo. El punto es que la palabra enseña que la ley fue dada para que tú en última instancia te dieras cuenta que eso no es posible. Solo hay si tú no puedes pagar tu deuda, entonces solo hay una opción: que alguien la pague por ti. ¿Ok? Entonces, yo trato de pagar mi deuda, siempre me voy a quedar corto. Pero el punto es que entonces Dios, cuando tú le pides y te postras a su misericordia, entonces te consigues la justicia de Dios, donde entonces ya no eres tú el que paga tu deuda, sino Jesucristo paga tu deuda, y consigues la justicia de Dios. Eso es lo que enseña la palabra acerca de conseguir la justicia de Dios. La justicia de Dios es decir, ok, ya que yo me declaro en bancarrota, incapaz de pagarte, me arrojo a la misericordia de Dios, y Dios dice: ok, si tú simplemente le entregas tu vida a mi hijo, entonces el pago de mi hijo aplica para ti, y todos tus pecados, si tú le perteneces a Jesucristo, todos tus pecados han sido perdonados, y ahora de adelante puedes venir a mí cada vez que quieras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque porque tienes la justicia de Dios.
Dios, que tiene la chequera más grande y tiene la cartera más gorda, paga todos tus pecados y para siempre, y obtienes entonces la justicia de Dios, que se obtiene por fe. Fíjate que la justicia con Dios es algo que se obtiene por fe y se mantiene por fe. Por eso es que dice que por la cual la fe, la cual es por fe de principio a fin. La justicia de Dios, el estar en la buena en forma objetiva, conocer la reconciliación, de saber que no le debes nada a Dios, y después en última instancia que la justicia a través de la presencia del que es justo en nuestros corazones, que nos transforme y nos dé verdaderamente la justicia en términos subjetivos, de verdaderamente ser buenas personas, basadas en frutos del Espíritu y no en las obras de la carne. Pero todo esto es de principio a fin, es por fe, única y exclusivamente por fe. Es decir, eso es algo que tú no te puedes salvar y tú no te puedes santificar. Todo es por fe. ¿Okay? Y eso es sumamente importante que lo conozcamos, porque la mayoría de las veces llegamos al Señor y conocemos la salvación por fe, pero de ahí en adelante entonces tratamos de justificarnos, de santificarnos a nosotros mismos, de cambiarnos por fe, y eso es lo que la palabra enseña, que eso no se puede. Todo es por fe, empieza por fe y termina por fe. Mira que básicamente Colosenses 2:6 nos dice lo siguiente: de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan o anden ahora en Él. ¿Cómo recibiste a Jesús? Cuando te diste cuenta que tú no puedes pagar tu deuda y te rendiste a su señorío, y por fe recibiste el perdón de los pecados y entraste a la familia de Dios. Así es la manera que recibiste a Cristo como Señor. ¿Y qué haces? De la misma manera que recibiste a Cristo como Señor, en humildad, confiando en Dios, de esa misma manera debemos vivir y andar en Él. Nuestra salvación inicial, nuestra justificación, igual que nuestro proceso de santificación, desde el momento de nuestra salvación hasta que pasemos a la eternidad. En Gálatas 3:1-3 habla de esto vívidamente. Dice, básicamente Gálatas fue escrito porque esta gente de Galacia estaban... ¿sí se dice Galacia en español? ¿Galacia? Sí, ok. Habían sido salvos por el Espíritu y ahora estaban tratando de santificarse con la carne, con el poder humano. Y fíjate qué es lo que le dice Pablo ahí en Galacia, en Gálatas 3:1, dice: Gálatas torpes. Mira el lenguaje que utiliza: Gálatas torpes, ¿qué los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Cristo crucificado ha sido presentado tan claramente. ¿Cómo es que ustedes están tan torpes? Dice aquí. Dice: solo quiero que me respondan una sola cosa, que me respondan esto: ¿recibieron ustedes el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, dice en el versículo 3, después de haber empezado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con la carne o con esfuerzos humanos. Entonces la exhortación es la misma. Tú recibiste el Espíritu Santo porque recibiste el perdón de los pecados por fe, porque te arrojaste a la misericordia de Dios y en fe lo creíste. Ahora que llegaste, que conseguiste la salvación, la reconciliación con Dios por fe, ahora tú pretendes santificarte por medio de los esfuerzos de la carne. No, tiene que ser todo en última instancia, siempre es por gracia, siempre es en última instancia por el favor de Dios, Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, y en última instancia eso es lo que es realmente humildad, porque muchas veces si tú agarras y tú te pones a hacerle promesas a Dios, realmente eso es una ventanita a tu corazón donde hay soberbia, donde hay orgullo. ¿Cuál orgullo? Bueno, de pensar que tú tienes la capacidad de cambiarte a ti mismo, y la realidad es, tú sabes que tú no tienes la capacidad de verdaderamente, tú y yo, nadie en última instancia tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo de forma verdadera y genuina, a menos que Dios haga la obra. Por eso que dice: de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, o la justicia de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, y habla ahí en Habacuc 2:4, el justo vivirá por la fe. El proceso completo es a través de la fe. Y bueno, aquí básicamente entonces en el 18 habla de lo que estaba diciéndole de la acusación de pecado, empezando por los gentiles. Y mira lo que dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico.
Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, Dios mismo se los ha revelado. ¿Qué cosa? Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Pablo está diciendo, mira, la realidad de que Dios existe es algo obvio, nada más de ver la creación. ¿Okay? Es lo que está diciendo. Y el testimonio que Dios existe es algo que lo ven todos y no tienen excusa. La propia creación ministra y es testimonio de la realidad de que Dios existe. Es más, si quieren, lo pueden ver en el Salmo 19, pero básicamente a través de la creación conocemos el poder de Dios, pero solo a través de la palabra de Dios podemos conocer el amor de Dios. El Salmo 19, en versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclaman la obra de sus manos. Y vemos que desde el versículo 1 al 6 habla básicamente de la creación y cómo anuncia la realidad de que Dios existe. Y después del versículo 7 en adelante del Salmo 19 empieza a hablar de la palabra de Dios, porque dice, la ley del Señor es perfecta, el mandato del Señor es digno, los preceptos del Señor son rectos, el mandamiento del Señor es claro, y así va básicamente como de cierta forma en la revelación de Dios está en cuanto a su poder y su existencia, está claramente en la creación para todos. A través de sus palabras que verdaderamente conocemos el plan de salvación que nos da acceso a conocer su amor. Pero la realidad es que Pablo está diciendo, y la realidad es que la existencia de Dios es algo que es obvio para todos. Y mira lo que dice, a pesar de haber conocido a Dios o de entender la realidad de que todo esto que existe no existe por pura casualidad, dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, queriendo maquinar gimnasia mental para justificar sus acciones aparte de Dios, y dice, y por hacer esto se les oscureció su insensato corazón, aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios o tontos, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Básicamente el sistema de si no te gusta el Dios verdadero, y no te quieres someter a nadie, entonces te inventas dioses como tú, básicamente dioses que satisfagan tus ideas carnales, tus necesidades carnales. Eso es lo que muchas veces nosotros en última instancia hacemos, cuando nos inventamos cualquier sistema teológico que no es el de la palabra de Dios, básicamente que es un Dios más parecido a nosotros y no el Dios santo de la palabra. Dice en el versículo 28, pero miren eso y lo subrayé ahí, Dios los entregó y Dios los entregó. Y mira el peligro del pecado. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, obviamente hablando de la homosexualidad. Ojo, Dios ama al pecador, pero Él odia el pecado, obviamente, y en la homosexualidad la ponen acá como en forma de pináculo de la rebelión o la indiferencia a la presencia o a la existencia de un Dios verdadero. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, es decir, mujeres con mujeres, en vez de ser mujeres con hombres. Asimismo, los hombres dejaron de relacionarse naturalmente con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Dios, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y esto es algo que nos debería parar los pelos de punta cuando vemos la realidad de que Dios los entregó y a su vez Dios los entregó a la depravación mental. Mira, la palabra enseña en última instancia, en Génesis 6.3, en la Reina Valera, dice que el Espíritu de Dios no contendrá para siempre con el hombre. El Espíritu de Dios es el único que realmente tiene la capacidad de enamorar o de atraer a una persona a las cosas de Dios.
Es solo en la medida en que el Espíritu, que tú respondes a la acción del Espíritu de Dios en tu vida, que tú puedes llegar a la salvación. Pero ¿qué pasa si el Espíritu de Dios te está ministrando, y tú le dices, no quiero nada que ver con esto, no, yo estoy feliz con mi pecado aquí, yo estoy feliz con mi vida sin Dios, yo no quiero nada con ese Dios de la Biblia, yo no quiero nada con tu Jesús, yo no, y el Espíritu Santo te llama y te toca mediante un hermano acá, mediante una prédica en la televisión, mediante algo, y tú finalmente le dices no, y terminas diciendo, en última instancia te haces cada día más calloso. La palabra dice que no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. Llega un punto que Dios dice, ok, tú no quieres nada que ver conmigo, amén. Como que dice, así sea. Es más, Mateo 12:31 es un versículo muy controversial. Sin embargo, yo y muchos aquí en Cabra y Chapos creemos que eso es lo que a esto se refiere cuando Jesús dice en Mateo 12:32 acerca del pecado imperdonable. Dice, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu o el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. ¿Okay? El punto es que el Espíritu Santo es el único que te puede llevar a Dios, porque la palabra enseña que nadie viene a Dios a menos que Dios lo llame, que Dios lo traiga. Y el agente que Dios utiliza para traerlo a sí mismo es el Espíritu de Dios y las obras que el Espíritu utiliza mediante, como ya hablamos, de gente, prédicas, mensajes, visiones, lo que sea. Pero si tú le dices no, llega un momento, como dice aquí entonces la palabra, wow, donde Dios lo entrega a pasiones vergonzosas, donde Dios los entrega hacia sus malos deseos, los malos deseos en su corazón. Y en última instancia Dios los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Wow. En cierta forma muchas veces yo veo la necesidad de orar cuando hay gente que son amigos de nosotros, conocidos de nosotros, gente que nosotros amamos y no están caminando con el Señor y no están respondiendo, de pedirle al Señor que tenga misericordia y que no suceda esta acción. Padre, no los entregues, ten misericordia y que seamos agentes intercesores. Versículo 29 dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte, y sin embargo no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. El punto es, terminamos aquí hoy porque no vamos a seguir con el capítulo 2. El punto es que Pablo está hablando de que todos en última instancia nacemos en pecado, y el pecado es peligroso. El pecado produce putrefacción, produce muerte, y como estábamos viendo cuando estudiamos Lázaro en los domingos, vemos que todos nacemos muertos y lo que cada quien tiene es más o menos putrefacción. Todos nacemos muertos, los niños, si nacen desconectados de Dios, están muertos de todas maneras. Lo que es estando muertos es cuánto tiempo tienen muertos y cuánta putrefacción hay en sus vidas. En la medida en que continuamos una vida sin Dios y terminamos, como quien dice, consintiendo nuestra pecaminosidad, cayendo y practicando el pecado, cada día la palabra enseña de que lo que uno siembra, de eso cosecha, y poco a poco. Nosotros cuando estábamos sin Dios, muchos de nosotros no estábamos en esta categoría donde dice llenos de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación, repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, ingeniaban maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Pero ¿sabes qué? Lo que la palabra enseña es que solo es cuestión de tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? Yo no sé dónde estabas tú cuando el Señor te encontró y te arrestó, o si todavía lo ha hecho, ¿dónde estás? Si todavía no lo ha hecho, ¿dónde estás? Pero el punto es, yo en mi propia vida lo identifico. En la realidad que yo notaba que en mi vida cada día había más desenfreno. Y cada día estaba perdiendo más control de mi propia capacidad de mantenerme en un estado ecuánime, por decirlo así. ¿Y es por qué? Porque cada día que va pasando sin Dios es algo que se va viendo putrefacción, y cada día es peor y peor y peor. Y en última instancia uno termina así.
O sea, es que bueno, no, que tú termines y tienes 40 años y tú eres tan malo. Pero sabes que, imagínate tú sin Dios por unos 100 años, ponle 200 años. ¿Qué tan podrido crees tú que vas a estar dentro de 1000 años sin Dios? ¡Ja! Imagínate, no, si yo teniendo 34 años ya estaba bien podridito, y hay otros, y dependiendo cuánto digamos, consientas tu carne, hay gente que a los 20 ya están en la calle drogadictos y con vidas miserables, pero eso es cuestión de tiempo. Todo, como dice, todo cochino le llega a su asado, y en última instancia, si tú te guardas ahorita, bueno, ponte tú, te has mantenido limpiecito por 50 años, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasaría en 300? En 500 años sin Dios, la miseria, fuéramos peor que esto que está lista, que está aquí establecida en el final del capítulo 1. El punto es, el pecado es peligroso, el pecado separa de Dios y por ende pudre, y ese es el gran enemigo de la realidad de que todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa es la que en última instancia se interpone entre tú y tu capacidad de vivir la vida plena que Dios te creó para vivir. Bueno, la semana que viene y las próximas semanas vamos a estar estudiando el resto del libro de Romanos y vamos a ver en última instancia la solución. Lastimosamente, por cuestión de tiempo, hoy nos tenemos que quedar todavía en la mala noticia, y vamos a estar 3 capítulos en la mala noticia, pero así será de que Dios, a través de Pablo, está haciéndonos ver claramente lo negro de la mala noticia, para que entonces en última instancia la buena noticia de Jesucristo sea valorosa, porque no es sino hasta que tú te das cuenta de que necesitas salvarte que vas a buscar un Salvador. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias personalmente. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga, y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.